El 500% de las personas que están viendo esto no están suscritos. Por favor, suscríbete a este canal y te regalo un cheto. Esta historia real ocurrió en un área rural, muy apartada y solitaria de México. Sergio era un muy buen niño, un chico fuera de serie, un buen muchacho, pero la vida no lo agració. Él nació pobre, y era la peor clase de pobreza porque venía de una familia que alguna vez tuvieron la oportunidad de pertenecer a la clase media. Su padre lo había dejado hacía mucho, su madre era una mujer que estaba sola. Vivían en un tráiler sin luz, pero afortunadamente la señora tenía un buen amigo, quien era alguien adinerado y tenía una propiedad, un área de muchas hectáreas. Este hombre dejaba a la mujer y a su hijo quedarse en los campos de la propiedad. La mujer podía estacionar el tráiler ahí y evitar pagar impuestos municipales. Afortunadamente, a unos 20 o 30 metros del tráiler había una caseta bien pequeña y sí tenía luz. Había un camino pavimentado cerca del tráiler, iba hasta la casita y después se perdía una milla más, allá donde estaba la casa del señor. Había también una cerca de 2 metros, y detrás un perro que era bastante peligroso. Sergio le tenía miedo, pero él lo entendía porque según el dueño había sido maltratado por niños. Sergio jugaba mucho en esa caseta, donde tenía luz y electricidad. Él jugaba con su Sega Genesis instalado con un televisor viejo. A menudo, él invitaba a su mejor amigo Jacobo, pero esta vez lo invitaba a dormir y a jugar con él al Sega Genesis. Aproximadamente a las 6 de la tarde, pusieron Sonic 3 para jugar y se quedaron jugando hasta terminarlo como a las 2 de la mañana, pero no estaban cansados, ellos querían seguir jugando a otros juegos. Su madre ya se había acostado a dormir en el tráiler y los niños jugaban y jugaban. De repente, Sergio escucha algo que viene de los árboles que apenas se puede ver, tenuemente, acompañado por la luz de la luna, un ruido extraño de algo que se venía acercando. La caseta no tenía ventanas, pero él lo pudo escuchar. ¿No escuchaste eso? Le pregunta Jacobo. No, no escuché nada. Pero de repente el sonido se hizo más duro, y esta vez Jacobo lo escuchó, pero no le dio importancia. Siguieron jugando hasta que pasó media hora. Hacía frío, tanto que hacía tiritar. Necesito ir al baño. Pero el baño quedaba en el tráiler. Jacobo se va y Sergio se queda jugando, pero él es muy consciente del tiempo como solo un niño puede serlo. Y considera que Jacobo se está tardando mucho. Con el mando, pone pausa, lo deja sobre la alfombra, se pone de pie y se dispone de ir a buscar a Jacobo. Abre la puerta y pega un grito, porque Jacobo estaba ahí, parado en la entrada y encarando la puerta con los ojos muy grandes y en un silencio total, como si fuera una estatua o un muñeco, con la mirada perdida y completamente quieto. Sergio da 2 pasos hacia atrás, llevándose la mano al pecho. Maldición, me asustaste, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ya, deja la estupidez. Voy a buscar algo de comer y aprovecho para ir también al baño. Y bruscamente lo hace a un lado para ir al tráiler. Pero cuando Sergio toca a Jacobo se da cuenta de 2 cosas. Él estaba tieso, como si en lugar de haber tocado a un ser humano, hubiera empujado a un poste de luz. Y por último y peor todavía, Jacobo estaba muy frío. Pero Sergio logra hacerse a un lado y va caminando hacia el tráiler. Pero nota algo. Jacobo lo estaba siguiendo de atrás, estaba a unos 10 centímetros de él, como si fuese una especie de robot. Al abrir el tráiler, Jacobo se queda afuera mirándolo fijamente con una semisonrisa. Pero una vez dentro, abre la heladera, busca unas papas fritas y jugos y aprovecha para ir al baño. Pero cuando Sergio trata de abrir la puerta del baño, escucha una voz desde adentro. ¡Hey, estoy aquí! Sigo aquí. Era la voz de Jacobo que seguía usando el baño. Pero trata de forcejear la puerta, y la voz de Jacobo resuena de nuevo. Sergio, ¿qué te pasa? Sigo aquí. Se voltea hacia la puerta entreabierta, para ver al otro Jacobo que lo había seguido todo el camino de la caseta al tráiler, el Jacobo que se quedó afuera del tráiler esperándolo con una semisonrisa, pero no estaba ahí. Sergio gritó y eso hizo que la madre se despertara de golpe. ¿Qué sucede? Jacobo del susto, termina y abre la puerta. ¿Qué pasa, Sergio? Empieza a contarle a su madre y a Jacobo lo que había pasado, pero la madre, lamentablemente, no le creyó. Hijito, ¿tuviste una alucinación? Estás soñando. Pero Jacobo decide volver a la caseta, así que arrastra a Sergio para volver a jugar. Sergio insistía en que sabía lo que había visto. Empezaron a escuchar otra vez sonidos, pero esta vez estaba mucho más cerca.
Algo estaba rascando con sus uñas la pared de la caseta y escuchaban pisadas, y lo peor de todo es que el perro empezó a ladrar furiosamente. Su miedo se intensificó cuando escucharon los lloriqueos del perro. Tenemos que despertar a tu mamá. Yo no voy a salir de aquí. Bueno, tú quédate aquí y yo voy corriendo hasta el tráiler, vuelvo en un minuto, voy a buscar a tu mamá. Jacobo agarra aire, abre la puerta, sale y empieza a correr. Pero ni 30 segundos pasaron cuando Sergio rompió a llorar porque escuchaba los gritos de su amigo afuera. Escuchó que algo corría hacia él, Jacobo abrió la puerta y la cerró. La única palabra que le pudo pronunciar a su amigo fue: Ayúdame. Vi a tu mamá allá afuera y me estaba mirando, pero supe que algo estaba mal cuando la vi detrás de la reja del perro. Y sé que no era ella. Se escucha que algo rasca la caseta y se vuelven a escuchar pisadas. Total, que los dos niños se quedan ahí toda la noche, atemorizados. Hasta que, a la mañana siguiente, la mamá de Sergio tuvo que pedir ayuda a su amigo para desmontar la puerta porque no querían abrirla, y es así como esta historia no tiene absolutamente ninguna explicación. Fue simplemente algo que pasó. Y aún varios años después, Sergio, ya de adulto, la sigue contando. Fernando iba a bordo de su viejo, pero leal Ford Mustang del 73º en compañía de su durmiente esposa y de la bóveda celeste de la carretera del sur mexicano, a través de un camino extremadamente largo en dirección a Cuernavaca, y, aunque la luz lunar es muy humilde, dejaba ver que el camino no se hacía demasiado corto, había que recorrer todavía más. En medio del invierno, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, con mucho frío. A pesar de ser un hombre joven, Fernando ya tenía muestras de un problema severo en la columna, la espalda le dolía muchísimo, y encima ya llevaba más de 10 horas manejando sin parar, y como buen veterano en las oscuras carreteras mexicanas, sabía que por lo menos pasarían otras 6 horas antes de que pudiera descansar al fin. Era bien entrada la noche, pero como sabemos, nuestro cuerpo no conoce horarios, y Fernando finalmente cedió a sus necesidades. Aparcó el Mustang a un lado de la carretera, cruzó al otro lado escuchando el sonido de sus propios pasos en medio de la oscuridad, y descansó un poco. Pero en medio de esto, ¿cuál es su sorpresa al ver a lo lejos dos luces que se acercaban a él a una enorme velocidad? Dos luces que se hacían cada vez más grandes, aumentaban más, hasta dejar ver que el origen de estas no era nada más y nada menos que un camión de no menos de 18 ruedas. Fernando se sube el pantalón, se acomoda, corre al auto, pone el motor en marcha, pone sus luces intermitentes y maneja con extrema precaución para pasar por un lado del enorme monstruo motorizado. Pronto pudo ver mejor este vehículo, se sorprendió al ver que venía desmadrado a toda velocidad, y cuando sea quien fuera el conductor de aquel gran vehículo logró ver el auto de Fernando, tocó inmediatamente la bocina, pero no una vez, varias, casi dejando notar su desesperación. Valentina, la mujer de Fernando, se despertó, asustada, casi al mismo tiempo que el camión los pasaba de lado a toda velocidad, y dejaba al Ford del 73º detrás. Fernando se asustó, la esposa inmediatamente lo interrogó: bueno, ¿qué pasa? Pero el hombre trató de tranquilizarla: no, vete a dormir, no pasa nada, habrá estado borracho. Valentina, la chica, se calma, y se vuelve a dormir. Fernando mira las luces traseras del camión, alejándose. El camión, que si se quiere, ahora iba todavía más rápido, yéndose directo al infierno, a donde quiera que fuera, y justo cuando él alarga el brazo y palpa el asiento trasero en busca de alguno de sus tantos discos de Pink Floyd, ve que hay otra cosa que se está acercando por la carretera. Pero esta cosa no llevaba luces, esta cosa no rodaba, esta cosa se movía, se desplazaba. Esta cosa de hecho iba en 4 patas. Era color carne, o por lo menos eso le apareció con la poca luz que tenía, con ese vapor azulado que se perdía ya en el horizonte, típico de la noche, lo permitía ver. Era una cosa que se tambaleaba, corriendo de una forma imposible que recordaba un puma, y se acercaba. Y se acercaba más. Pero, a pesar de que tenía toda la atención de Fernando, que lo miraba, con un miedo que provocaba lentamente en pánico, el pobre acabó por darse cuenta de que no era ningún animal que él conociera, y terminó por entenderlo justo cuando el terror absoluto se apoderó de él. Que aquello no era como nada que él había visto en toda su vida.
y es que no había forma de racionalizarlo, porque aquello era un hombre que caminaba en sus 4 extremidades como un animal, e iba desnudo, y tenía un lomo horrible, muy arqueado. El pobre estaba a punto de echarse a gritar, porque esa cosa se iba acercando cada vez más. Él iba manejando, y aquella cosa iba a su encuentro rápidamente, cuando, por fin, llegó el momento y se cruzaron, y Fernando giró la cabeza para verlo, y aquella cosa giró su cabeza para mirarlo a él. Era un hombre indescriptible. Aquella cosa tenía los ojos muy profundos y muy rojos. Él simplemente no pudo contenerse, no pudo conservar el orgullo que lo caracterizó siempre. Fernando aulló de miedo, aulló porque por el espejo del auto veía que aquella cosa se paraba y se le quedaba viendo, porque vio que aquella cosa, por milagro, no se echó a perseguirlo, sino que siguió de largo, hasta perderse en la oscuridad. Fernando entró en pánico. Valentina se despertó y le dijo: Fer, ¿qué te pasa? Tranquilo. Y lo movía para que él detuviera el auto, pero él estaba en lo suyo, la hacía a un lado. Déjame. Estoy bien, decía Fernando entre lágrimas. Finalmente consiguieron una gasolinera, y Valentina literalmente lo obligó a detenerse. Él no quería. Entonces el pobre de Fernando no se contuvo más y se echó a llorar, y le contó lo que pasó a su mujer. Ella trató de calmarlo. El hombre muy amable de la estación de servicio trató de calmarlo también. Echaron combustible y finalmente se fueron. Se quedaron en un pequeño hotel y Fernando no pudo dormir. Esa imagen lo persiguió toda la noche dentro de su mente. No fue sino en la tarde que, cuando ya se iban para seguir su camino hasta Cuernavaca, que, por azares del destino, sintonizaron una noticia en la radio. Un camión de 18 ruedas había sufrido un accidente muy aparatoso en la carretera. Había sangre por todas partes, pero el cuerpo del chofer jamás apareció. Esta es la historia de 2 chicos que son muy especiales. ¿Tú sabes qué hace de especial a estos 2 amigos? Pues mira, ellos compartían un pasatiempo un poco peculiar. Se dedicaban a las exploraciones urbanas, exploraban cosas como lugares abandonados y para hacerlo más interesante lo hacían de noche, pero entre más exploraciones hacían más, se empezaban a aburrir de explorar pequeñeces como casas o túneles, así que uno de estos chicos encontró un lugar muy tentador, un hospital abandonado. A ellos les interesó mucho la idea de explorar un hospital abandonado y lo mejor de todo es que no quedaba muy lejos de donde vivían, quedaba como media hora de su casa, así que lo primero que hicieron fue investigar el hospital. Ellos no eran tontos, se preparaban muy bien antes de cualquier exploración. Al final, después de una investigación, consiguieron información del hospital en una pequeña biblioteca de su localidad. Además, también pudieron conseguir un mapa del lugar ya que este era grande, y cuando todo estaba listo y estuvieron preparados, se dirigieron al hospital. Al cabo de media hora, los exploradores ya listos se dirigieron al lugar. Al llegar, ellos revisaron en sus mochilas que todo estuviera completo. Ellos siempre llevaban radios, pilas extras por si se terminaban, celulares con saldo, algún cúter de armador fino por si se encuentran con alguien con malas intenciones y aún más importante, llevaban equipo para atender heridas y comida. Cuando vieron lo grande que era el hospital, ellos pensaron en tener cuidado por si un vagabundo podría estar viviendo ahí, pero eso era casi imposible, no había ninguna sola luz, ni algún sonido. Ellos se metieron al hospital por una ventana, buscaron alguna que no tuviera vidrios rotos para no lastimarse. Desde el primer momento en el que entraron, se podía sentir lo tétrico y terrorífico que era. Entonces avanzaron y revisaron el primer piso del hospital. Podían ver que había puertas viejas, cuadros con fotos empolvadas, el azulejo del piso estaba quebrado y con muchos baches, pero eso era normal en un lugar abandonado por tanto tiempo. Siguieron explorando por unos cuantos minutos y las cosas empezaban a ponerse un tanto aburridas, no encontraban nada interesante y el tiempo pasaba, pero para darle un toque de diversión a la situación, ellos decidieron dividirse. Uno de ellos se fue por el tercer piso y el otro se fue por el segundo. Las cosas no paraban de ponerse divertidas para los chicos. Uno de ellos llamó a su compañero por el radio y él dijo: Oye, ¿me escuchas? ¿Puedes escucharme? Necesito un poco de ayuda, estoy algo perdido, no sé en dónde estoy, necesito el mapa, ¿tú lo tienes? A lo que su amigo le respondió: Sí tengo el mapa, dime en dónde estás o en qué habitación te encuentras para poder vernos. Estoy entre la habitación 309 y la 307.
Bueno, según el mapa adelante de ti hay un pasillo larguísimo lleno de habitaciones por cada lado, tienes que ir todo derecho, para luego girar a la derecha en una pared y avanzas 4 habitaciones, ahí se supone tendrías que ver unas escaleras que te lleven al pasillo de abajo. Bueno, espérame que ya bajo. Al pasar varios minutos, el otro chico escuchó el sonido de los pasos de su amigo, bajando por las escaleras hasta el segundo piso, mientras que el sonido de los pasos poco a poco se dirigía hacia una puerta cerrada al lado suyo. Oye, estoy aquí afuera de la puerta. Pero el otro amigo detrás comenzó a forzar la puerta tratando de abrirla. Oye, ¿qué te pasa? Estoy aquí. Si sigues golpeando la puerta puede caerse el cuarto. Pero los golpes se hacían más y más fuertes, más rápidos, hasta que en un momento paró. Hubo silencio total, él no sabía lo que pasaba, y de pronto empezó a sonar su celular, y de inmediato le dijo a su amigo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te persigue alguien o por qué golpeas la puerta? A lo que el otro amigo le respondió. Oye, ¿en dónde estás? Te estoy esperando desde hace rato. ¿Cómo que en dónde estoy? Pues estoy adelante de ti, del otro lado de la puerta. Mira afuera por la ventana. Y al fijarse vio a su compañero justo fuera del hospital, al lado del carro haciéndole señas. Él no lo podía creer lo que estaba presenciando, pero finalmente la puerta se abrió. Él estaba aterrorizado. La cosa que estaba detrás de la puerta no era humana. Abrió la puerta con una fuerza tan grande que la hizo volar hasta una de las paredes. Su terror en ese momento era tan grande que no podía confrontar a la cosa que estaba por pasar la puerta. Estaba desesperado, aterrorizado, no podía moverse, no sabía qué hacer. Su amigo, el que estaba fuera del hospital esperándolo, solo pudo escuchar unos gritos de agonía, de dolor, pero desgraciadamente cuando él volvió al hospital, no pudo encontrar rastro alguno de su fiel compañero de exploraciones urbanas. Un matrimonio de clase media que vive en una de esas casas de un piso en los suburbios, decidió que ya había trabajado mucho y que por lo tanto se merecían una noche de descanso, así que juntos tomaron el calendario y marcaron un punto en un día específico en el que irían a cenar juntos e irían juntos a ver una película en el cine. Se aseguraron que llegara una niñera a la hora, una niñera que tuvo mucha suerte porque los niños de la pareja ya estaban durmiendo. Pasaron las horas y comprensiblemente esta muchachita estaba muy aburrida pues en el televisor de la sala no había cable, el cable estaba en el cuarto de la pareja. ¿Por qué? Muy simple, seguramente tenían contratado a uno de esos canales picantes que no querían que alguno de los niños viera. La joven tomó su celular y llamó al señor que le contestó rápidamente. Le preguntó si al no le molestaba que se sentara en el borde de la cama a ver un rato la tele. Este le contestó que no había ningún problema respecto a eso y que lo hiciera. Sin embargo, la niñera tenía otra petición más importante, preguntó si podía tomar una sábana y tapar la estatua de un ángel que la miraba a través de la ventana y le daba miedo pues la miraba muy mal. Hubo silencio por un rato en la línea y el señor le dijo que no tenía ninguna estatua de ángel. Horas después, cuando la policía arribó a la casa, encontraron a la niñera y a los dos hijos de la pareja desplomados en el suelo en medio de sendos charcos espesos y profundos de su sangre. Nunca encontraron ninguna estatua. Los rumores dicen que durante cada noche de los muertos vivientes, entre las 2 y las 5 de la madrugada, se abre un vacío en el tiempo y en el espacio. Tienes que permanecer en un cuarto completamente oscuro, donde haya un espejo y con tu mirada bien fija hacia donde tú sepas que está ese espejo. Si lo hiciste bien, notarás un frío muy pavoroso, recorriéndote todo el cuerpo a la vez, que de manera muy lenta se materializa la imagen de un niño sin piel y con las órbitas de los ojos completamente vacías. Este niño te va a hacer 5 preguntas muy específicas de tu vida y debes contestarlas correctamente, pues de lo contrario, por cada pregunta que contestes mal, uno de tus 5 sentidos se va a evaporar y se va a perder para siempre. Sin embargo, por cada pregunta que contestes, bien tendrás el derecho de decir el nombre de una persona que odies o que simplemente que te caiga mal. A la mañana siguiente esta persona despertará sin piel y con las órbitas de los ojos vacías. Es un crimen perfecto porque la policía no se va a dar cuenta y no tienes cuentas que rendir a nadie, pero tú decides si vale la pena correr ese riesgo o no.
Te voy a decir un experimento que va a cambiar tu vida, sin embargo ni quiero problemas con respecto a esto y si alguien me hace una pregunta, yo lo voy a negar hasta el final, estás por tu propia cuenta. Consíguete un espejo muy transitado, por ejemplo, por donde pasen muchas personas diariamente. Esto es un requisito obligatorio, porque de lo contrario no va a estar cargada con la suficiente energía. Para llevar a cabo esto, acepta mi consejo. Un lugar perfecto para esto es en el cuarto del baño de un hotel. Vale la pena que lo consigas. Llévate 2 cigarrillos contigo, preferiblemente que sea de marca muy fuerte, pues sé por experiencia que a la persona que vas a ver le gustan así. Una vez que esté en tu habitación, enciérrate en el baño a oscuras completamente. Enciende uno de los cigarrillos y con la poca luz de ese cigarrillo encendido, te vas a mirar en el espejo y vas a fumar. Nunca pierdas de vista tu propia imagen reflejada en el espejo, nunca bajes la mirada, tienes que mirarla siempre, no importa qué, o si no todo lo que has hecho va a ser en vano. Cuando ya te hayas fumado aproximadamente la mitad, tal vez un poco más de la mitad del cigarrillo, el cuarto del baño va a estar lleno de humo. Obviamente tus ojos van, quites la mirada de tu propio reflejo en el espejo. Si lo has hecho bien, vas a notar que tu propia imagen se empieza a oscurecer cada vez más lentamente hasta hacerse completamente negra. Además, el humo de tu cigarrillo se va a hacer mucho más denso, y antes que te puedas dar cuenta, verás que hay una sombra sentada en la tina muy cerca de ti. No te asuste, ni por todas las cosas, no se te ocurra salir corriendo, esta figura te va a pedir un cigarrillo. Ahora entiendes por qué te pido que lleves 2, dáselo y no te preocupes por darle fuego, ese no es tu problema, pues antes que lo puedas notar él lo habrá encendido y lo estará fumando. En ese momento le puedes hacer la pregunta que quieras sobre cualquier cosa y no solamente te va a contestar correctamente, sino que además siempre te va a decir la verdad, aquellas cosas que siempre quisiste saber. Ahora es el momento de preguntarlas. Sin embargo, no te puedes tomar tu tiempo, y tienes que tener una lista de las preguntas que tienes que estar pendiente de cuánto del cigarrillo se ha fumado esta figura, pues si dejas que se lo termine te va a atacar, no importa quién seas y no importa qué hagas, no importa tampoco lo fuerte que seas, no vas a sobrevivir a eso. Cuando esta sombra esté a punto de terminarse su cigarrillo, vas a notar que es cada vez más sólido, que es cada vez más real. Ese es el momento en tienes a alargar tus manos. No te preocupes, todavía va a ser lo suficientemente traspasable como para que puedas hacer esto, y tienes que hacerlo. No hay vuelta atrás, no puedes dejar que se termine el cigarro, tiene que estar completamente resuelto, tienes que quitarles los ojos. Una vez que lo hagas, la figura va a empezar a gritar y te va a maldecir de una manera que pienses imposible en tu idioma, cualquiera que este sea. Lo peor es que vas a notar que tus manos te arden. Sin embargo, no debes ceder, no importa lo doloroso que sea, no las abras, puesto que si lo haces ojos, la figura va a poder ver a través de ellos y te va a poder conseguir. Con los puños bien cerrados y sus ojos adentro, sal del cuarto del baño y asegúrate de encender las luces en todo el cuarto del hotel. Asegúrate también de que no tenga ningún espejo, puesto que si por accidente llegas a abrir las manos, las luces van a reventar y la figura te va a poder atrapar, así que debes sostener sus ojos hasta las 3 de la mañana o un poco más, y te aconsejaría que esperes un poco más, únicamente para asegurar. Cuando eso pase, y solo en ese momento, vas a poder abrir las manos. Vas a notar que tienes 4 marcas de quemadura ya cicatrizadas. No te preocupes porque van a cicatrizar muy bien. A partir de ese momento nunca más en tu vida vas a poder estar a oscuras en algún lugar que tenga un espejo, o de lo contrario la figura va a poder atraparte viendo a través de las palmas de tus manos. Cuando duermas, siempre hasta el día de tu muerte, vas a tener pesadillas frías. No importa que sea verano, no importa que estés en un lugar muy cálido, siempre van a estar heladas. A cambio, vas a tener un sexto sentido maravilloso y formidablemente desarrollado. Vas a poder también hacer realidad deseos, siempre y cuando no sean muy grandes. No abuses, pero con muy alta probabilidad los deseos que tengas se van a hacer realidad. Además, vas a poder ver y predecir catástrofes, desastres, genocidios, magnicidios, cosas malas, no las cosas buenas. Únicamente vas a ser capaz de predecir las cosas malas, a pesar de las pesadillas, el resto de tu vida. Y las manos frías, yo diría que es un pequeño precio a pagar a cambio del conocimiento absoluto. Esta historia me la contó mi abuelo antes de que nos dejara para irse a un lugar mejor. Sucede en el estado de Guerrero, México, en un pueblito en el que vivía él. La escribiré tal como él la contó.
Era un sábado en la mañana, en el pueblo había poca gente, por lo mismo la mayoría de los vecinos se conocía, pero ese día había algo extraño, algo que nunca había pasado, los sembradíos de maíz estaban vacíos, al principio se pensaba que se trataba de un ladrón común y corriente que les estaba haciendo una mala jugada con sus cultivos, pero esto siguió pasando y no dejaba de parar, al contrario, esto sucedió hasta casi deja los sembradíos de todos vacíos. Los vecinos del pueblo cada vez estaban más cansados, sus cultivos de maíz era su única manera de subsistir en la dura vida de ese entonces, pero decidieron hacer algo al respecto, los vecinos no se iban a quedar con los brazos cruzados mientras alguien les robaba algo que con tanto trabajo duro les costó obtener. Se pusieron de acuerdo para vigilar los cultivos durante la noche, esto lo harían por grupos de 3 bien organizados. Cayó la noche y ese mismo día le tocó a mi abuelo vigilar junto a 2 amigos más suyos, pero cada vez se hacía más tarde y perdían la esperanza de poder encontrar al ladrón. La noche pasaba, los grillos cantaban y la luz de la luna cada vez era más intensa. Hasta que escucharon un ruido que provenía de lo profundo de los cultivos. Estaban seguros de que ahora sí podrían capturar al ladrón y darle su merecido después de todo lo que les robó. Decidieron separarse para que el ladrón no se les escapara, mi abuelo se metió cada vez más y más profundo dentro de ellos, no tenía muy claro lo que estaba viendo, lo único que lo ayudaba a ver, era la luz intensa de la luna y una vieja lámpara que no funcionaba muy bien, siguió caminando hasta que logró ver a un perro. Este perro era grande y se veía bastante fuerte, su color era completamente negro. Mi abuelo se quedó parado observándolo, aunque el perro no tardó en darse cuenta de su presencia, el perro comenzó a correr hacia él, pero mi abuelo ya estaba preparado para una situación así, él llevaba una vieja daga que nunca le había fallado. Mientras se acercaba el perro, cada vez se hacía más y más grande, el corazón de mi abuelo latía rápidamente, le sudaba la mano y apretaba la daga con firmeza, dispuesto a lo que fuera para poder sobrevivir y salir de ahí, la adrenalina estaba a no más poder, obviamente él sentía miedo, sabía que algo no estaba bien con ese perro, no era como los demás que se veían vagando en las cercanías del pueblo. Cuando el perro está a unos cuantos centímetros de él, mi abuelo es más rápido y le clava la daga a lo más profundo que puede. El perro solo cae al suelo, y comienza a aullar mientras corre, pero los aullidos del perro son tan fuertes, que esto alertó a los otros 2 vecinos, que estaban haciendo guardia junto a él, cuando llegaron a ayudar a mi abuelo, el perro ya se había ido. Mi abuelo, aún paralizado por lo que acababa de pasar, comenzó a contarles tartamudeando lo que había sucedido. Esa noche decidieron irse a descansar, ya era tarde y los vecinos también se asustaron al escuchar a mi abuelo, algo se sentía raro en el ambiente de esa noche. Después de eso, solo querían descansar para poder procesarlo. Al día siguiente decidieron ir al lugar de los hechos, y se dieron cuenta que el perro había dejado un ligero rastro de sangre, pero era lo suficiente visible para poder seguir un camino y averiguar qué es lo que había pasado. Caminaron hasta llegar con una casa, ahí terminaba el rastro, tocaron y salió un joven que parecía ser el hijo de alguien, dijeron que necesitaban hablar con el adulto responsable de la casa, a lo que el joven solo respondió que su madre estaba muy enferma y necesitaba descansar, le explicaron lo que había pasado la madrugada anterior y que el rastro que siguieron terminaba en su casa, estaban verdaderamente preocupados por la señora y su hijo, era un perro muy agresivo. El joven no tuvo más remedio que dejarlos pasar después de tanta insistencia, pero cuando entraron, se dieron cuenta de que la señora estaba acostada, con el abdomen vendado y con una gran mancha roja en él, pero lo que más les asustó es que al lado de ella estaba la daga de mi abuelo bañada en un líquido rojo, la señora no dijo nada, solo los miraba con una mirada débil y de rabia. Esta es una de las historias de fantasmas más conmovedoras que existen. Y lo terrible y lo mórbido que tiene, es que no le sucedió a una mujer o a un hombre, sino a un niño hace ya muchos años. Su familia venía de la clase media baja, habían conseguido mudarse a una casa de 2 pisos, que tenía 3 cuartos. Uno de estos cuartos estaba siendo utilizado para colocar todas las cosas, todas las pertenencias que tenían. Los 2 niños dormían juntos en una litera. Pero uno era 5 años mayor que el otro, estaba entrando en la pubertad y con ello nuevas exigencias, quería su privacidad, quería su espacio, quería su cuarto.
Al hermanito menor no le importaba dormir con el grande en la litera. Al fin y al cabo se sentía acompañado por la noche, pero tuvieron que tomar el cuarto, donde guardaban todas las cosas para vaciarlo y adaptarle una habitación. Al hermano grande le compraron su propia cama y al chico, como premio de consolación, le dejaron tener la litera para él solo y podía dormir en la cama de arriba, cosa que a un niño le emociona mucho, le gusta poder verlo todo desde arriba en su propia colcha. Pegaron la litera a una pared, improvisaron un cuarto humilde pero bonito y quedó para el hermanito menor. Poco sabía este niño pequeño que lo que sería aquella noche vendría a ser la primera de una serie de eventos horribles en su vida. Había llegado de la escuela, había desempeñado su día normal, ya eran las 10 de la noche y se tenían que ir a dormir. El niño contempló su cuarto por primera vez en la oscuridad, era estrecho y un poco elongado. Su mamá le dio el beso de las buenas noches, él se acomodó y quedó en la oscuridad cuando la mano de la mujer bajó el switch de la luz. Este chico no sabe a qué hora se despierta, debía ser tarde en la madrugada, pero él abre los ojos y no tarda mucho en saber que lo arrancó del sueño. Había algo con él en ese cuarto, podía sentirlo, en la cama de abajo. La noche tiene muchos ruidos extraños, las maderas que crujen, las paredes que suenan, pero este ruido no era de la noche, este ruido era legítimo porque algo lo estaba ocasionando. Era el ruido de sábanas moviéndose. Sábanas moviéndose en la cama de abajo. El corazón del chico empezó a latir cada vez más fuerte y empezó a pensar, ¿será que mi hermano se habrá venido a dormir aquí? Él no se atrevía a asomar la cabeza para ver para abajo. Algo muy profundo dentro de sí le decía que no lo hiciera, tenía miedo, era un niño. Pero no podía ser su hermano, él lo sabía en el fondo. ¿Será el gato? La puerta estaba cerrada, mis padres lo habrán dejado pasar durante la noche. Pero el sonido de las sábanas moviéndose se hacía cada vez más fuerte, hasta el punto que el niño reconoció un sonido, el sonido de alguien quitándose las sábanas de encima y sentándose sobre la colcha. Él rápidamente lo asoció con que lo fuera que sea que estaba abajo, sabía muy bien que él estaba despierto y estaba preparado para confrontarlo cara a cara. El niño se tapó los ojos y empezó a gritar con todas sus fuerzas. Escuchó tenuemente el switch de luz que venía del cuarto de los padres, la iluminación debajo de la rendija de la puerta, los pasos, las pisadas de sus papás. Sintió un alivio muy grande pero a la vez horror al saber que aquella cosa que estaba abajo no se había ido sino hasta el último segundo en que el papá abrió la puerta. La mamá lo consoló, le dio besos, pero el niño, por miedo, por sentido del ridículo, quizá incluso tal vez por niño, no les dijo qué estaba pasando. No les dijo nada, así que los padres asumieron rápidamente que era solo una pesadilla, y muy para alivio de él, la mamá se quedó a dormir en la cama de abajo. Pasó el resto de la noche tranquilo. El día siguiente era un sábado, habían venido los amigos de su hermano mayor, y junto con los amigos de su hermano, uno que otro niño para jugar. Estaban en el jardín jugando a la pelota, conversando, corriendo, haciendo las cosas de niños, pero el chico no estaba tranquilo, levantó la mirada hacia la ventana de su nuevo cuarto, no se podía ver mucho por el reflejo del sol sobre el vidrio, pero él sabía muy dentro de sí, que lo estaban observando, que algo estaba dentro de su cuarto, y que ese algo seguía atentamente todos sus pasos. Esto lo perturbó mucho, pero tienen que entender una cosa, ustedes pueden comprender cómo se sintió él cuando llegó la noche y con la noche llegó la hora de dormir. Estaba parado en el pasillo, mirando la puerta de su propio cuarto, con las manos juntas entre sí y con los ojos más circunstanciales viendo la puerta. Con una valentía terrible, el chico fue a su habitación y dejó abierta su puerta, lo más abierta posible. En una escena hermosa pero triste, el pequeño trepó la litera y se arrojó. No dijo nada cuando su papá llegó unos 40 minutos después, creyendo que el niño estaba dormido y cerró la puerta, dejándolo en plena oscuridad. Obviamente no pudo dormir y se quedó hora tras hora rumiando, hasta que entonces comenzó nuevamente. Su corazón dio un vuelco, tenía la esperanza de que no pasara esa noche. Esta vez no fueron solo sonidos de sábanas debajo de una cama que él había visto vacía antes de irse a dormir. Esta vez, lo que fuera que estaba abajo, estaba revolcándose como si fuera un niño teniendo una rabieta. Daba vueltas violentamente y movía la litera de lado a lado. El niño estaba llorando, agarrado con fuerza de su cama, y quizá por no gastar perdigones o por pena, no llamó a sus padres. Lo toleró toda la noche.
hasta que amaneció y finalmente el fenómeno se detuvo, aunque esto no se compara con lo que ocurrió días después. Pocos días después, la presencia de su cama no se contentó con simplemente moverse de manera violenta, porque el niño acostado sintió que una especie de mano o algo, muy parecido, estaba intentando agarrarlo por debajo de la colcha. Algo estaba tratando de sobrepasar la colcha y había formado un bulto en su cama, y después comenzó a dar golpes desde abajo. El niño se sentó, respirando con fuerza, con el rostro lleno de lágrimas, sintiendo como aquella cosa daba puñetazos desde abajo, y en un ataque de rabia y de valor, él le dio un golpe a su propia cama. Grave error, eso sí no hizo empeorar bastante el problema. Fue en el momento en que el niño escuchó que el espectro colocaba los pies en el suelo, que empezó a gritar. Sabía muy bien que el espectro quería verlo cara a cara. Nuevamente llegaron los padres y asumieron que era otra pesadilla, por lo que otra vez, él no les dijo qué estaba pasando. El niño toleró esto noche tras noche hasta que llegó el fin de semana, y en un acto hermoso de inteligencia, el niño decide resolver sus problemas solo, como un hombre. Se coloca así como un pequeño vaquero viendo la litera, con miedo, explorándola, casi de manera científica, y entonces él resuelve. Arranca la almohada de la cama de abajo, arranca las sábanas, quita la colcha, coloca sus cajas de juguetes encima y demás. La intención era clara, no le iba a dar al espectro un lugar donde dormir esta noche, así fue que improvisó su solución. Escondió la colcha, las sábanas y la almohada en el closet. Qué lástima que no estaba nadie ahí para decirle a ese pobre niño que ese fue el error más grande que pudo haber cometido. Llegó la noche, él estaba impaciente, despierto, pero nada sucedía. A pesar de que no veía ningún reloj, él ya tenía calculado, biológicamente, el tiempo, pero el espectro no aparecía, así que se quedó dormido. Pero muy tarde en la madrugada, se despertó. No se despertó por algún ruido ni golpe, el cuarto estaba completamente en silencio. En silencio, pero no vaciló. El espectro estaba ahí. El niño arrugó el rostro y empezó a llorar, a temblar, y se mordió los labios hasta hacerse daño, intentando no sollozar. Porque el espectro estaba ahí, en su propia cama, detrás de él, abrazándolo. El niño supo instintivamente que lo mejor era hacerse el dormido. Él mismo no tenía idea si el espectro estaba durmiendo o esperando a que se moviera, pero nuevamente tuvo que hacer un esfuerzo increíble para soportarlo. El tiempo se hacía una eternidad. Pero hora tras hora, se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si salto y me caigo de la litera? No me importa romperme una pierna. ¿Qué tal si salto, abro la puerta y salgo corriendo como pueda? Pero tenía miedo de hacerlo. ¿Qué tal si esa cosa era mucho más rápido que él? ¿Qué tal si esa cosa se tiraba también de la cama y lo agarraba antes de que él saliera del cuarto? El niño trató de levantar una de sus manos y la colocó encima de una de las manos del espectro. Tenía una mano enorme y demacrada. Era como tocar las manos de una persona muy anciana, y estaba frío. Intentó apartarla, deslizar el cuerpo fuera de su colcha, acercándose cada vez más al vacío de su litera, cuando de repente sintió un tirón. El niño se echó a llorar, mientras que la mano de esa cosa se movía como una serpiente y lo apretaba contra sí, y sentía una cabeza enorme y fría en medio de su cuello, levantándose lentamente para colocarse en el campo de visión del chico. El niño cerró los ojos, pero entonces comprendió que afuera estaba amaneciendo, y aquella cosa empezó a jalarlo, cada vez más, y entre más lo jalaba, el niño más sentía su espalda y la parte posterior de sus piernas, más fría. No entendió, el espectro salía de la pared. Conforme estaba amaneciendo, estaba tratando de llevárselo a través de la pared. ¿Quién sabrá qué dimensión o qué mundo? Hasta que el niño se agarró con todas sus fuerzas de una parte de la litera y se abrazó a ella. Era una pelea continua. El espectro tratando de llevárselo consigo y el niño abrazado a la litera. El niño entendió perfectamente que tenía que aguantar hasta que el sol saliera. Sentía los pies helados, hasta el punto que él como niño, creyó que los iba a perder. Y sabía por qué estaban helados, porque tenía la mitad del cuerpo en la otra dimensión. Se agarró incansablemente, hasta que finalmente triunfó. Cayó sobre su propia colcha. Había sobrevivido a la noche. Pero lo más extraordinario no es esto, lo más extraordinario es que durante el día, él mismo tomó una resolución.
Se hizo el enfermo, no fue al colegio, dedicó toda la mañana a empujar la litera fuera de esa pared, hasta colocarla en el centro de la habitación. Cada noche él sabía que el espectro estaba ahí, mirándolo con rabia, pero ya no lo podía alcanzar más. Pasó un año, y este espectacular niño cambió de cuarto. Los papás decidieron que no necesitaban un cuarto tan grande, y tomaron el cuarto del niño. La pareja nunca reportó que había un espectro, o nunca se lo confesó a los niños después de dormir varias noches ahí. Pero misteriosamente, después de una semana, los papás decidieron mudarse de esa casa. Hace un par de años atrás, cuando yo tenía como 13 años, vivía en un patio compartido. La casa de enfrente era la de mi bisabuela y una tía que vivía ahí con ella, la de en medio era la de mi abuela donde vivía también yo y la última era la de un tío. Mi bisabuelita ya estaba muy grande, por obvias cosas de su edad, ella casi no escuchaba. Había ocasiones en las que nos quedábamos a dormir con ella junto a mi tía, para asegurarnos que todo estuviera bien. El techo de la casa de mi bisabuela es de lámina. Este techo, para los que no sepan, es muy ruidoso. Cuando suele llover, las gotas se escuchan muy fuertes al momento de que chocan con el techo. Pero hubo un tiempo en el que mi tía nos comentaba que escuchaba ruidos arriba de la casa, específicamente en el techo por la madrugada. Decía que se escuchaba como si pisaran la lámina y como se hundía esta. Pero nosotros no le creíamos nada, ya que cuando nos quedábamos ahí siempre todo estuvo muy tranquilo. En una ocasión, mi tía salió a comprar tacos con mi abuela por la noche. A mí me tocó quedarme en casa con mi bisabuela, pero ella por la edad acostumbraba a dormir temprano. Yo estaba en la recámara acostada, viendo el celular esperando la cena. Esta historia real ocurrió en un área rural, muy apartada y solitaria de México. En la casa de mi bisabuela siempre se oía cuando alguien llegaba. Las recámaras están en el primer piso y al lado de ellas hay un callejón donde hay grava suelta, y en ese momento escuché a alguien caminar por ahí. Yo pensé que era mi tía junto con mi abuela que habían llegado con la cena. Recuerdo que pregunté tía, y nadie me respondió, pero justo en ese momento alguien azotó la puerta del baño que está afuera. Me dio tanto miedo que solo pude apagar la luz y acostarme, pero justo en ese momento, escuché como algo pesado cayó en la lámina y comenzó a caminar en ella. Se escuchaba como si fuera algo muy pesado, caminando lentamente arriba de ellas. Solo se me ocurrió taparme la cabeza, y escuché como esa cosa que estaba allá arriba, aleteó y se fue volando. Ese peso de la lámina se quitó. Cuando llegaron mi tía y mi abuela, les conté lo que había pasado y mi tía me dijo que eso mismo escuchaba ella por las madrugadas, pero que me quedara tranquila. Terminamos de cenar y todas nos fuimos a dormir. Mi sueño es muy profundo y es difícil que yo me despierte sencillamente, pero justamente a las 3 de la mañana un golpe muy fuerte en la lámina nos despertó a mi tía, abuela y a mí. Y esa cosa regresó. La lámina se escuchaba de nuevo, como si alguien una vez más la estuviera pisando de un lado a otro, como si alguien muy pesado estuviera caminando sobre ella. Mi tía, frustrada, después de tantos años de escuchar esto, solo repetía como me dan ganas de salir y alumbrar hacia arriba para ver qué es lo que nos molesta tanto en el techo, pero recuerdo que empecé a sudar frío, cada vez más frío por el miedo que me daba la cosa que se paseaba por arriba. Y una vez más, solo escuchamos como unas alas enormes se impulsaron para salir volando. Después de ese día, era más común escuchar esa cosa pasearse por nuestro techo, hasta que un día simplemente dejó de venir, sea lo que haya sido. Siempre tendré la duda de saber que era esa cosa pesada que caminaba por encima de la lámina, y se oía impulsarse con unas alas cuando se iba. Hace muchos años en una comunidad rural cerca de Oaxaca existió una pareja de esposos, Manuel y Laura, que vivían a orillas de un río, cuyo estilo de vida era muy pobre, pero siempre solían apoyarse el uno al otro tras casi 10 años de matrimonio que cumplirían el mes entrante, aunque nunca tuvieron hijos. Laura, mujer de carácter fuerte, era bien conocida en aquella comunidad, pues mucha gente le temía y siempre evitaban mejor no meterse en problemas con ella, porque tenía la característica muy peculiar del que me la hace, me la paga.
Por esa misma razón la mujer siempre recorría sola los caminos de aquel lugar junto con su esposo. Manuel en cambio era de un carácter más noble y por consecuente era sometido a los caprichos de Laura, ya que sentía un gran miedo cuando hacía algo que la pudiera molestar. Así que para evitarse problemas con ella mejor le daba la razón, aunque a veces no la tuviera. Así pasó el tiempo con aquella pareja. Laura con el paso del tiempo era cada vez más y más exigente a un punto en el que vivir con ella era insoportable. Pero a veces la vida tiene un nuevo plan para nosotros. Una tarde Manuel se desvió por un camino distinto hacia su casa, pues quería buscar algo para regalarle a su esposa con el propósito de hacerla feliz tras una gran discusión que tuvieron al mediodía, pero al parecer no se le ocurría nada pues a ella nadie le daba gusto. Manuel preocupado y caminando por aquel lugar lleno de árboles y arbustos, apareció una hermosa mujer con un vestido negro. La mujer no parecía ser de esa comunidad, pues su forma de vestir era demasiado fina y elegante como para ser de algún lugar cerca. Manuel, asombrado por su belleza, se dirigió hacia ella preguntándole cuál era la razón por la que caminaba sola por ese lugar solitario y sin ninguna señal de gente cerca por ahí. ¿Qué haces aquí tan sola en un lugar como este? La mujer le dijo que su auto dejó de funcionar y que se había quedado parado a orillas de la carretera. Manuel, con actitud servicial, decidió ayudar a aquella mujer y se dirigió con ella hacia el lugar donde se encontraba el auto. Una vez terminada su labor en aquel lugar, aquella mujer, mirando fijamente a Manuel, le sonreía de una manera muy seductora. Aparentemente quería llamar la atención de Manuel, y al parecer no le costó mucho trabajo, ya que él la observaba perdidamente como si se tratase de un ángel delante de él. Entonces ocurrió lo que se estaba esperando. Manuel comenzó a besar a aquella mujer mientras ella acariciaba su espalda. Al no encontrarse nadie cerca por ese camino, Manuel subió al auto de la mujer y se fue con ella. Al principio Manuel se sentía un poco mal ya que él era casado y temía porque Laura no se diera cuenta, pero a la vez su fastidio y su horrorosa convivencia con Laura lo convencieron de marcharse y hacer una vida lejos de ella. Tiempo después, Laura empezaba a preguntarse por qué su esposo no regresaba aún de su trabajo y ya molesta porque no llegaba a la casa decidió ir a buscarlo, pero al parecer Manuel no aparecía por ningún lado. Laura quiso preguntarles a las personas vecinas si no lo habían visto, pero recordó que le tenían miedo por su forma de ser, así que prefirió seguir buscando por sí sola. Pasado ya un rato, Laura empezó a sentirse un poco mal por lo que había sucedido, ya que supuso que todo eso sucedió por la horrible discusión que tuvo con Manuel al mediodía, y frustrada corrió a la casa de su madre, que al parecer se encontraba a solo 2 calles de su casa. Al llegar a la casa de doña Imelda, madre de Laura, le preguntó cuál era la razón por la que respiraba agitadamente, a lo que Laura le respondió que se debía a su molestia, porque Manuel no llegaba a la casa y ya era muy tarde. Doña Imelda trató de calmarla, pero Laura estaba muy alterada y al parecer se estaba volviendo muy violenta, y comenzaba a levantar la voz. Doña Imelda corrió a la calle y le preguntó a los vecinos si no habían visto a Manuel por algún lugar cerca, a lo que una señora le respondió que al parecer lo había visto platicando con una mujer de un vestido negro y que se había ido con ella. Laura, sin pensarlo más, se tiró al piso y comenzó a llorar desesperadamente. No había ni una duda más, Manuel la había abandonado. Así pasaron 5 años desde que Manuel se fue con aquella mujer del vestido negro y Laura, amargada y resentida, vivía sola en su casa. Las intrigas la gobernaban de vez en cuando y se preguntaba dónde estaría Manuel después de varios años de haberla dejado, pero pronto su pregunta sería respondida. Una mañana, la madre de Laura platicó con ella y le habló acerca de una mujer que vivía en un rancho a solo 20 minutos de distancia de su comunidad y que ella era bruja y que tal vez ella podía ayudarla. Laura, no muy creyente de esas cosas, dudó un poco y se preguntaba si en verdad aquella mujer podría saber dónde se encontraba Manuel después de tantos años. Laura, sin pensarlo más, tomó a su madre del brazo y caminaron hacia la carretera, donde pasaba el autobús que se dirigía al lugar donde vivía la mujer que supuestamente era bruja. Al llegar al lugar, Laura y su madre fueron testigos de los vientos fríos y los árboles tenebrosos que se encontraban a la entrada de la casa de aquella mujer. Al platicar un rato con Eva, la supuesta bruja, ella le dijo que hablaría con Astaroth para preguntarle dónde se encontraba su esposo. Al contactar a tan tremenda presencia oscura mediante un pequeño péndulo, Eva le preguntó en dónde se encontraba el esposo de Laura, y de inmediato los ojos de Eva cambiaron a un color completamente blanco, y con una voz ronca respondió que Manuel vivía en Salamanca con la mujer que conoció ese día y que había tenido 2 hijos con ella.
Laura, furiosa y con tremenda desesperación, preguntó si había alguna manera de recuperarlo, a lo que Eva le respondió que tenía que elaborar un amarre. Este lo haría volver con ella y que jamás se separaría de Laura hasta que Manuel dejara esta vida. Laura, sin pensarlo, aceptó tal cosa y se dispusieron a elaborar el dichoso amarre. Eva le dijo que en 3 días Manuel regresaría a su casa y le pediría perdón de rodillas y que sería sometido a la voluntad de Laura. Ella, un poco insegura de aquella mujer, regresó a su casa y después de 3 días alguien tocó a la puerta. Al abrir no podía creer lo que estaba viendo. Manuel había vuelto y de inmediato suplicó el perdón de Laura por haberla dejado y le prometió que jamás la dejaría de nuevo. Laura lo perdonó y comenzaron una nueva vida. Al principio todo fue felicidad para ella, pero la vida volvió a cambiar sus planes. Un día cerca de las 11 de la mañana Manuel se encontraba tomando agua del río cuando 2 ladrones intentaron robar sus pertenencias y su herramienta que tenía colocada sobre una gran piedra, pero Manuel se resistió al asalto. Fue en ese momento donde uno de los delincuentes sacó una pistola y le quitó la vida a sangre fría. La muchedumbre no se hizo esperar, y los rumores llegaron rápidamente a Laura, a lo que ella desesperadamente corrió sin cesar hasta llegar al lugar de la terrible tragedia. Una imagen realmente desgarradora se quedaría con Laura desde ese momento al ver a su esposo sin vida, a lo que ella lo tomó en brazos y lloraba horriblemente y decía: «Se suponía que estarías conmigo por siempre». La madre de Laura la parte del lugar, y varios hombres levantaron el cuerpo de Manuel. Después de su sepulcro, la gente que vivía cerca de la casa de Laura fue testigo de la gran depresión que sufrió aquella pobre mujer sola. Pasó solo un mes después y Laura tenía que aceptar su pérdida, pues ya era tiempo de continuar con su vida, a lo que ella lentamente fue superando la pérdida de su esposo. Fue desde ese momento donde la historia tendría nuevamente un giro inesperado. Laura empezó a ser testigo de presencias extrañas en su casa, murmullos, llantos y de grandes fenómenos paranormales. A veces se cambiaban solas las cosas, podía ver siluetas en la noche, incluso todas las noches era testigo de que algo o alguien la visitaba por las noches y se acostaba junto a ella, abrazándola o acariciando incluso a veces su cara, a lo que Laura en muchas ocasiones sentía un fuerte escalofrío cuando eso sucedía, y cuando despertaba a la mañana siguiente su cama se encontraba de lado. Laura se sentía completamente aterrada, pero aún así procuraba guardar la compostura. Una madrugada cerca de las 3:45 am, ella se levantó de golpe, pues sintió que alguien la vigilaba. Al no encontrar a nadie volvió a acostarse y ya estaba solo un momento de quedarse profundamente dormida cuando sintió que alguien recargó un codo en su hombro, y cuando giró la cabeza se llevó el susto de su vida. Lo que vio la hizo saltar de la cama. Era un rostro que la miraba fijamente. Los orificios en donde alguna vez se encontraban los ojos ahora era una madriguera de gusanos, larvas y arañas. Al igual que la nariz y de su boca se asomaban moscas y volaban en todas direcciones. Laura corrió a la casa de su madre y tocó la puerta desesperadamente hasta que su madre se levantó. Su madre le preguntó qué sucedía y Laura le comentó que había espíritus en su casa. Imelda quedó completamente sorprendida, sin saber qué hacer en ese momento. Esperaron a que amaneciera para ir a la iglesia de su comunidad y hablar con el sacerdote. Más tarde, una vez en el templo, Laura le comentó al sacerdote todo lo que sucedía en su casa, a lo que el sacerdote le preguntó que desde aproximadamente cuánto tiempo sucedía eso, y ella respondió que desde hace un mes, después de la pérdida de su esposo, a lo que el sacerdote respondió que probablemente era Manuel el que se aparecía en su casa, pues algo provocaba que fuera a ese lugar y no pudiera descansar en paz. Fue en ese momento cuando Laura recordó lo que había hecho y pidió perdón al padre por semejante acción, a lo que el padre se molestó y le señaló que lo que había hecho no tenía nombre. Ella, desesperada por ayuda, suplicó al padre para que la ayudara. El sacerdote, después de haberla confesado, se dirigió a la casa de Laura para bendecirla, pero al momento de que el padre comenzó a rezar, algo muy fuerte tomó la pierna de Laura y cayó al suelo y la arrastró por toda la calle. La gente que se encontraba cerca no podía creer lo que estaba sucediendo. Era espantoso, pues los gritos de Laura provocaban aún más horror hacia todo aquel que veía esa tremenda escena. Tras un gran esfuerzo por calmar aquella presencia, logró que el espíritu de Manuel soltara la pierna de Laura, pero se dio cuenta de algo terrible. La acción que había cometido Laura, tras mantener a su esposo cerca como diera lugar, provocó que el alma de su esposo estuviera penando en este mundo y no descansaría en paz hasta que Laura muriera, pues esa era la petición del amarre que había hecho.
Laura suplicaba al padre que hiciera hasta lo imposible por ayudarla, pero él le dijo que no podía hacer nada más. Él le dijo a Laura que le pidiera perdón a Manuel por lo que había hecho, así que ella desde entonces todos los días al mediodía lloraba en nombre de Manuel y le pedía perdón y que se fuera, pero él no podía irse. La gente cercana que era vecina de Laura se convirtieron en testigos de los horrores que vivía. A veces ella corría por las calles pidiendo ayuda, pero la gente corría despavorida al ver cómo el espíritu de Manuel arrastraba a Laura por toda la calle hasta la puerta de su casa. Dichos acontecimientos duraron 1 año y medio hasta que un día todo volvió a la normalidad, pero cuando entraron a la casa de Laura para saber cómo estaba, la encontraron sin vida, se la había quitado. Esta historia se cuenta a todas las parejas de esa comunidad cuando sus problemas se vuelven muy fuertes, para mostrarles a todos aquellos que aferrarse a alguien que no los ama y querer obligar a la pareja a permanecer a su lado contra su voluntad, puede convertirse en cadenas dañinas que lastiman, destruyen y hieren a un grado en el que tú o tu ser amado puede convertirse en un monstruo. Mi nombre es Alicia, tengo 17 años, hace poco estudiaba la preparatoria en la Ciudad de México, pero mis padres decidieron que nos mudaríamos a un pequeño pueblo cerca de la ciudad, ya que mi papá había perdido su trabajo. No me agradó para nada la idea, pero bueno, tenía que acostumbrarme a mi nueva vida. Un día como todos, me fui temprano a la escuela como siempre, no quería llegar tarde y además tenía que tomar un autobús muy temprano ya que la ciudad estaba a 1 hora del pueblo. Ese mismo día pedí permiso a mis padres para quedarme más tarde, ya que me invitaron a una fiesta en la noche. Todo había estado de maravilla en el día, la escuela y la fiesta me tenían muy contenta, pero yo me la estaba pasando tan bien, que se me olvidó por completo lo de la mudanza. Estaba tan acostumbrada a vivir cerca de todo, no me di cuenta de la hora, pero cuando iba de regreso a casa, recuerdo que eran las 12 de la madrugada. Ya era muy tarde y yo estaba en la parada esperando el autobús, no sabía a qué hora pasaba el último del día y estaba muy preocupada por eso. No tenía forma de comunicarme con mis papás ya que se había terminado la pila de mi celular. Pero de la nada, como si fuera por arte de magia, y alguien hubiera escuchado mis súplicas, apareció un autobús completamente blanco, se paró justo al lado de mí. Como era muy tarde, no me importó nada y rápido me subí al autobús. Lo único que quería era llegar ya a casa, decirles a mis papás que estaba bien y descansar. Dentro del autobús no había personas, solo el chofer pálido, largo y con una mirada perdida. Con lo tarde que es, no me parece nada extraño que el autobús esté vacío, pensé en ese momento. Confiada de la situación y cansada, no pude más y me quedé dormida sin querer, pero cuando desperté me di cuenta de que era exactamente la misma hora en la que subí al autobús. Seguro me dormí menos de 1 minuto y luego desperté, volví a pensar ingenuamente. Se me ocurrió preguntarle al chofer que hace cuánto había subido al autobús, pero él nunca respondió. Sentí que pasaron varias horas, miré por la ventana y estaba lloviendo, solo podía ver niebla y oscuridad, pero saqué mi celular y seguían siendo las 12 de la madrugada. Le pedí al chofer que detuviera el autobús por favor, que me quería bajar, pero él dijo entre murmullos jamás bajarás de aquí. Miré sus ojos y solo sentí un enorme vacío y miedo muy fuerte recorriendo todo mi cuerpo, mi corazón latía fuerte y cuando menos lo esperaba empezó a entrar algo en el autobús. No eran personas, no, estoy segura de ello, era como si fueran humanos solo, que estas cosas no tenían ojos, eran pálidas y se desvanecían poco a poco, pero empecé a sentir que yo también me desvanecía, era como si me hubiera estado formando parte de lo que estaba a mi alrededor. Solo me desmayé y cuando me desperté vi una criatura horrible. Esa criatura, jamás la olvidaré, estaba a punto de comerme con sus enormes dientes. En ese momento solo pude ver una pequeña ventana abierta, y en un instante de distracción, pude huir por ahí corriendo, pero atrás de mí venía aquella criatura por mí, y me alcanzó, sentía mucho dolor y miedo. Cuando desperté, alrededor mío había camillas y medicinas, rodeada por paredes blancas. Estaba en un hospital. Me dolía todo el cuerpo, le pregunté a una enfermera qué es lo que había sucedido conmigo y me contó que un señor me encontró en una banqueta cerca de la parada de autobuses. Mira el reloj y eran las 12:30 de la madrugada. La enfermera me dijo que me habían encontrado hace media hora, es decir, a las 12 en punto. La enfermera me dijo que necesitaba guardar reposo ya que había perdido mucha carne y sangre, pero que pronto estaría bien.
Tras varias semanas de cuidados intensivos logré recuperarme por completo, regresé a la casa y desde entonces mi vida ha sido una verdadera pesadilla. Escucho ruidos, rasguños en la puerta de mi habitación, golpes en mi ventana, es como si alguien quisiera entrar. Escribo esto como una especie de confesión, llevo semanas sin dormir, no puedo más, en lo más profundo de mí, sé que esa cosa algún día va a encontrar la manera de entrar, me estoy volviendo loca, no sé qué quiera de mí pero estoy harta. Oh no, ahí está de nuevo, esos golpes en la ventana detrás de mí, los rasguños en la puerta de la habitación, y oh no, la puerta se está abriendo. Es triste no tener amigos cuando eres niño, más que todo por ser muy retraído y vivir algo alejado de los demás. Esto era lo que pasaba con Juan, un chico de apenas 10 años, que pasaba demasiado tiempo solo en casa, ya que sus padres siempre estaban trabajando y no tenían con quién dejarlo. Esta situación lo había convertido en alguien deprimido y solitario, pero todo eso cambiaría a partir de la llegada de un niño misterioso. Estando Juan solo en casa como de costumbre, se encontraba viendo televisión, cuando unos suaves golpecitos que parecían venir de la ventana de su habitación lo alertaron. Su casa no era grande, así que su habitación estaba en planta baja, aquella ventana daba al patio. Juan muy lentamente se asomó, y para su sorpresa, allí estaba un chico más o menos de su misma edad, parado en la ventana con una tenue sonrisa en su rostro. Juan simplemente se acercó a la ventana para hablar con este niño. Hola, ¿quién eres? Nadie vive por aquí cerca. Es verdad, soy de muy lejos, pero quiero jugar contigo. Aquel chico hablaba de forma muy peculiar, parecía arrastrar la lengua, como si le costara pronunciar palabra alguna. Sin embargo, no decía mucho más y solo seguía mostrando aquella leve sonrisa, junto con unos ojos apagados, como si la vida no estuviera en él. Juan estaba algo perplejo por lo sucedido, su visitante le dio espalda y se perdió en la oscuridad de la noche. Ahora más que nunca el pobre chico estaba asustado de estar solo en casa, algo no parecía estar bien. Juan se quedó dormido, pero no mucho tiempo después volvieron los golpecitos en la ventana. Juan se despertó con una respiración acelerada y transpirando mucho. El miedo invadía su corazón, y no era para menos. El chico visitante estaba nuevamente en la ventana, que daba a su patio mirándolo fijamente con sus ojos apagados, como si de un pescado muerto se tratara. Tal vez por miedo, tal vez por inocencia, pero Juan tuvo la extraña idea de decirle al niño que podía entrar a la casa, pensando quizás en su mente sin maldad alguna, que dejándolo entrar dejaría de estar golpeando en su ventana, y quién sabe, a lo mejor tener por fin una amistad con quien compartir. Date la vuelta, ya abrí la puerta de al frente de la casa, puedes entrar por ella. Su nuevo amigo no dijo nada, solo seguía mirándolo, pero apoyando sus manos en el vidrio, repentinamente, empezó a azotar su cara contra la ventana de forma violenta, tanto que sus rasgos se fueron desfigurando, en donde Juan casi ya no podía reconocer un rostro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te golpeas así? Juan lloraba muy asustado, pero su visitante no reaccionaba, no parece sentir dolor por los golpes. Finalmente la ventana se rompió y los vidrios quedaron incrustados en lo poco que quedaba de aquel infantil rostro. Fue entonces cuando se detuvo, para caer aparentemente al piso. Juan escuchó como algo se arrastraba, pensó que el chico malherido era el causante de ese sonido. Por fin reunió el valor para asomarse a la ventana rota y ver con una mejor perspectiva lo que acontecía fuera en el patio. Lo que vio Juan fue solo la mitad del chico visitante que colgaba, como si fuera un trapo, una especie de cascarón vacío, ya que solo era el torso. De la cintura hacia abajo había una horrible mujer de cabello negro que caminaba en 4 patas. El chico no era más que una carnada, no era más que una de las tantas víctimas infantiles de esta bruja. Juan comprendió, porque sus ojos eran sin vida, porque su aspecto extraño, porque no sentía dolor de aquel visitante, solo era una piel vacía, alguien que alguna vez fue un niño como él. Esta bruja al parecer se alimenta de la soledad de los chicos, y luego utilizarlos para atraer otros, y unirlos para siempre a ella, una información que ya no serviría de mucho. Aquella cosa siguió arrastrándose para llegar a la puerta de al frente, la cual Juan ya había dejado abierta. Él logró llegar a tiempo y cerrarla nuevamente, para regresar temblando y esconderse debajo de su cama. Su pobre corazón quería salir de su pequeño pecho, olvidando que la puerta estaba cerrada, mas su ventana estaba rota.
El visitante se introdujo por la ventana, cayendo sobre la cama. El teléfono comenzó a sonar repetidamente. Juan sabía que eran sus padres, pero ya no podría contestar. Su nuevo y único amigo, junto con aquella horrenda mujer, lo acompañaron abajo de la cama. Tal vez la próxima vez que alguien vea a Juan, sea tocando la ventana de algún otro solitario niño.